de ellos es que, como todas y todos conocemos, la Sala de lo Constitucional confirmó en que el decreto 620 es constitucional. Este es un decreto que nosotros en la Asamblea habíamos elaborado en el mes de abril y contiene básicamente, Neri, una protección adicional para el personal de salud, es decir, todo el trabajadora de la salud, médicos, enfermeras, paramédicos, sí, todos los que están involucrados en la atención de primera línea, que tengan una protección adicional. Esto significa, en el decreto aprobamos un seguro de vida, ajá, que les permita enfrentar una situación ante cualquier pérdida de una persona, miembro de una familia donde hay un trabajador de la salud. Y también consideramos en esto la protección especial que deben de tener en términos de el equipo médico que debe tener a disposición, el equipo para poder trabajar, es decir, todo lo de mascarillas, el tipo de mascarilla especializada, los trajes especializados que deben de tener, que a nosotros sí, déjeme decirle que nos sigue sorprendiendo que haya todavía a estas alturas ausencia en los centros de atención, en los hospitales, dado que en realidad el gobierno ha tenido a disposición recursos para haber adquirido a estas alturas esos equipos. Nos parece que todavía es lamentable que no estén. Y ustedes han tenido informes de que hay algunos hospitales que carecen de materiales de bioseguridad. Sí, es decir, hay todavía, por ejemplo, algunas, creo que eso lo ven ustedes también, algunas denuncias en las redes sociales que se manejan mucho alrededor de ese tema, y las carencias todavía son muy notorias en el ámbito de la salud, y eso sí nos preocupa porque estamos frente a una situación que creo que todos y todas lo hemos visto en los últimos días, es que buena parte de médicos, médicas, enfermeras están enfrentando esa situación de fallecidos también, decenas de profesionales. ¿Qué le indica? Que el nivel de protección todavía no es el suficiente para salvaguardar a las personas. Aunque como es un poco complicado también, diputada Yancy Urbina, porque dicen que en la medida en que tenemos enfermedades crónicas y todo eso nos hace vulnerables, y como que la letalidad también encuentra mayor terreno fértil. Sí. Sin embargo, como usted dice, será necesario garantizar la protección de los médicos. Este es un tema, Neri Mabel, que nos ha tenido muy ocupados, porque nosotros hicimos el decreto y el presidente de la República lo vetó. Hay que recordar que ese fue un veto a una iniciativa que a nosotros nos parecía muy, muy necesaria en este momento. Sí. Y el presidente veta este decreto 620, que tiene justamente eso, un seguro médico, protección para los... Y el seguro es en caso de fallecimiento, como usted dice, es un seguro de vida, sí, en caso de fallecimiento de un trabajador o trabajadora de la salud. Sí. Y se le hace efectivo a la familia. A la familia, claro está. Esto fue motivado mucho porque usted se recuerda que el primer doctor que falleció, que tenía el caso de... su esposa había fallecido hacía unos meses, tenía un niño pequeño. Entonces, eso movió mucho la discusión en la Asamblea en torno a qué pasa con las familias de los trabajadoras de la salud. Sí. Entonces, esa parte fue motivada y se elaboró este decreto. Lamentamos que el presidente lo vetó en su momento, y luego hemos tenido todo el proceso porque superamos el veto. Eso luego ya lleva a que se devuelve el decreto al presidente. Él tiene 3 días para haberlo mandado a la Sala de lo Constitucional, y la Sala de lo Constitucional hace todo el análisis constitucional de estos decretos y establece la constitucionalidad o no. Y esto fue notificado el día jueves 25 a nuestra asamblea,
nos notifica el señor, la Corte Suprema, de que es constitucional, es un derecho legítimo. Y ordena su publicación. Y ordena su publicación en el Diario Oficial. Entonces esa situación nos lleva a que ayer estábamos trabajando ya en la Comisión de Hacienda de cómo hacemos la reforma presupuestaria para que se pueda dirigir los recursos para el pago de esta digamos, prestación para el sector de salud. Este tema pues nos tiene muy contentos, Neri Mabel, porque la verdad es el personal de primera línea, es el personal que está ocupándose de toda esta situación de atención a las personas, y eso sí nos parece que hay que reconocerlo en la práctica, ¿va? O claro, sea, no de que le denominemos héroes, pero no hacemos ninguna acción positiva en frente a ¿Y de qué ellos, montos no? estamos hablando de la reforma presupuestaria? Es 3 millones. Así como porque llegó una iniciativa también que llevó el ministro de Hacienda y el ministro de Salud, ¿verdad? Sí, es en relación a este tema. Ahora, claro, está precedido por una declaración de la Corte, de la Sala de lo Constitucional, de que es constitucional que hay un equilibrio, no hay un desequilibrio, y que como no dijo. genera ningún desequilibrio presupuestario, como fue lo que argumentó el presidente. O sea que sí nos pareció a nosotros realmente que era una prestación legítima, muy conveniente en este momento, cuyo, como hemos visto, montos no van a causar un desequilibrio en el presupuesto, y que era, digamos, contradictorio que el presidente lo vetara. Sí. La verdad, ese tema fue un poco controversial, porque uno dice, bueno, y no que estamos hablando de que es el personal que está en primera línea atendiendo la pandemia, ¿por qué no hace un marco de protección con un seguro médico que permita proteger a las familias en el caso de la pérdida de una defunción, de un ser querido que trabaja en el sector de salud? Esto sí nos dio mucho, y la verdad es que ha demorado, porque eso fue aprobado en el mes de abril. Tuvo que ir a controversia, ¿verdad?, en la sala. Y ahora, por ejemplo, ¿cómo se va a hacer la reforma presupuestaria? Porque ustedes han estado aprobando ya reorientaciones de recursos, ¿verdad? En el caso de ANDA, por ejemplo, pero esto significa cortarle a los ministerios de Educación, de Medio Ambiente, se ha ido como haciendo ajustes. En este caso, la reforma presupuestaria, ¿cómo se hará? Se aplica al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda tiene los recursos que pueden cubrir. Realmente es una de las pocas reformas presupuestarias que hemos hecho este año, porque esta es una reforma de 3 millones de dólares, o sea, no, para la cantidad de personal son más de 37,000 trabajadores del sector salud, es decir, hay y creo que incluyendo todos los otros, digamos, que forman parte del sistema, más o menos anda por ahí entre 37 y 40 mil trabajadores en el sector salud. Entonces esa parte va a quedar cubierta ahí. Fíjese, Neri Mabel, que a propósito de las reformas presupuestarias, es curioso porque en este caso no solo durante toda la emergencia, prácticamente hemos conocido esas dos reformas que usted señaló, una para transferir a ANDA y otra para transferir a CIFCO. El argumento que en ese momento nosotros tuvimos también, y mucho cuestionamiento al gobierno, es por qué recortó 17 millones de dólares al Ministerio de Educación para redirigirlo a esta pago de algunos componentes eran salarios, pero otros eran proveedores, y otro tipo de gastos de ANDA. Y una cosa que el tiempo nos ha venido dando la razón, y es que semanas después, todavía la semana anterior, durante el fin de semana, hemos visto declaraciones de la ministra de Educación diciendo que le falta dinero para comprar los equipos de computadoras para poder solventar esta transmisión de educación en línea. Y
de la cantidad de recursos que van a necesitar para poder adecuar sus labores. Y nos pareció lamentable, ciertamente, nosotros por eso no acompañamos esa reforma que quitó 17 millones al sector de salud. Esto realmente nos preocupa, porque en vez de hacer un recorte a educación. Sí, a educación, sí. Porque esto podría haber habido un examen más a profundidad dentro del presupuesto, cuáles son recursos que efectivamente no van a utilizar durante el periodo. Recordemos que la mayor parte de las instituciones públicas han estado cerradas. Sí. Eso debe suponer medianamente un ahorro de funcionamiento, y también que debe de examinarse aquellos gastos que son superfluos, la compra de ciertos equipos que hay que ser más cuidadoso en esto, ¿cree usted? Sí, y fíjese también de que, por ejemplo, no hemos visto ningún recorte a publicidad, que usted se recuerda de que ese dentro del presupuesto ha sido un gasto bastante millonario. Solo el caso de Casa Presidencial, hablando de eso, tiene 22 millones asignados a publicidad. Entonces usted se pregunta, bueno, y es publicidad para estarse dando una campaña que, como la hemos visto a lo largo de estos meses, una campaña de publicidad para enaltecer, promover el gobierno. Y francamente, en medio de una pandemia como la que estamos viviendo, esos recursos muy bien pudieran servir para solventar otras necesidades como esta, sin sacrificar a el sector de educación, salud, estas áreas esenciales para los ciudadanos, para las ciudadanas. En realidad ahí sí, creo que hace falta una mayor revisión a profundidad y una priorización en torno al tipo de recursos que van a haber disponibles. Hasta ahora esas son las dos únicas que hemos visto. Eso significa que el presupuesto, si no hacen esas reformas, sigue trabajando conforme a lo previsto desde el diciembre pasado, que fue cuando fue aprobado. Y en el caso del seguro para los trabajadores y las trabajadoras de salud, ¿es retroactivo? ¿Lo va a contratar el Ministerio de Salud? ¿Se establece el marco legal también para eso? Ese tema lo administra el Ministerio de Salud. Es una reforma presupuestaria para transferir al Ministerio de Salud. Los términos y condiciones de esto ya lo debe de establecer el Ministerio de Salud. Ahora, sí, porque es el que contrata, establece cuáles son los términos en los que debe contratarlo, aunque, como usted bien lo señala, debería de tener una, digamos, consideración con todo el personal que ya ha fallecido a esta fecha durante el periodo de la pandemia. Esto debería de tener una cobertura también a ese personal. Será importante entonces los términos y condiciones los definirá el Ministerio de Salud. Una vez publicado el decreto, ¿se hace vigente, diputada, esta medida? Sí, esta reforma presupuestaria lo genera los recursos al Ministerio de Salud, y ahí dependerá de la diligencia del Ministerio de Salud, la rapidez de la contratación de este tipo de servicios. O sea, ahí ya va la parte implementadora, que en este caso es el Ministerio de Salud, y ahí ya depende de la agilidad con que lo coloque, ¿verdad? Esta adquisición de este servicio. La Comisión de Hacienda también ha estado viendo peticiones sobre la gestión de préstamos. ¿Cuántos hay ratificados? En la sesión plenaria de hace una semana hubo una ratificación y se autorizó una negociación. ¿Cómo está esto? Se ratificó un préstamo del BIRF por $20 millones que va para el sector salud. Y también se aprobó el préstamo de 50 millones del BID y otro préstamo de 250 millones del BID. Entonces esos son procesos ya aprobados, que están haciendo ya su curso de disponibilidad de recursos, ya para que falta una segunda vuelta que siempre hay que hacer. Pero eso ya depende como le digo, de la agilidad también
de la rapidez que el gobierno tenga en tramitar los préstamos. Las condiciones de la aprobación que se hizo de los 250 millones, esta es una primera fase, como dice. Sí, sí. ¿Qué es lo que se vendrá? ¿Hay que esperar información del Ministerio de Hacienda o cómo es que lo hace? El decreto 608, Nerimabel, que es el que autoriza los 2.000 millones, tiene dos requerimientos importantes. Uno es que el ministerio, el gobierno, debe enviar un presupuesto extraordinario. Vamos a ver, a tratar de explicar esta situación. El gobierno está manejando el presupuesto ordinario. Este fue aprobado en diciembre, son 6.426 millones de dólares. 6.426 millones. Un presupuesto establece cuánto va para salud, dentro del área de salud, por ejemplo, cuánto va para hospitales, cuánto va para el primer nivel, cuánto va para, cuando me refiero a primer nivel, me refiero a unidades de salud, cuánto va para laboratorio, es decir, un presupuesto tiene áreas y se va desglosando en qué va a ser esa inversión. Remuneraciones, es decir, pago de salario, etc. Lo mismo ocurre con otras dependencias de Estado, como seguridad, como trabajo. Cada una tiene una línea presupuestaria, sí, pero luego viene una desagregación. Digamos, ese presupuesto ordinario es el que está ejecutando el gobierno. Pero con estos otros 2.000 millones, más los otros 1.000 millones que tiene asignados de recursos adicionales, que son fondos de préstamo que hemos tenido autorizados para el gobierno para la atención durante este periodo de la emergencia, hay que presentar ese presupuesto, porque lo que la ley manda, Nerimabel, es que tiene que ser específico la asignación de recursos, es decir, usted no puede generar una bolsa como una bolsita en la que va sacando para lo que a usted se le puede ocurrir de que es lo más recomendable. Eso no se puede en los fondos públicos. Los fondos públicos, dice la ley, que deben de tener un presupuesto claro. Se debe de aprobar el presupuesto y además debe de ir claramente especificado cuál es el destino de esos recursos. Y esa parte es lo que se le ha requerido desde el 14 de marzo, que fue aprobado, desde marzo pasado, al gobierno, que tiene que presentar el presupuesto extraordinario, que no es el de los 6.426, sino el de los 2.000 millones de dólares. Es decir, cuál es el destino, todavía no cómo llega. se va a venir asignando. Y ese aún no lo ha presentado el gobierno. O sea, esto ha pasado meses, se lo hemos requerido en varias ocasiones al ministro de Hacienda y él todavía no lo ha enviado a la Asamblea. La última es una carta diciendo que lo va a enviar antes de la ratificación. Vamos a ver si eso... Y eso será condición para que puedan avanzar estas etapas. Eso es un requerimiento de ley, no es una condición, es un requerimiento de ley. Es que la ley así lo establece, Nerimabel. No puede usted una cantidad, imagínese usted, es una tercera parte del presupuesto, digamos, de lo que se calcula hoy, como son 2.000 millones de dólares. Entonces esta parte tiene que definirse claramente cuál es el destino para el cual va, porque además la ley lo exige en términos de que eso es deuda. Y cualquier deuda, dice la Constitución y la ley secundaria, debe de tener claramente especificado para qué el destino, qué se va a hacer con esos recursos. Entonces esa parte le falta entregarla al gobierno, no la ha presentado y es importante que lo pueda hacer en los próximos días. También ahí hay que ver que en esto no puede ir para cualquier cosa, sino más bien el tema de salud, el tema de agropecuario, el tema
de apoyo para las micro pequeñas empresas, que son los temas que se aprobó en términos globales. Las 7 de la mañana con 24 minutos, la diputada Yancy Urbina, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y legisladora por el partido FMLN, integra la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa. Y bueno, vamos a volver porque también la Comisión Política ha estado desarrollando una intensa jornada para conocer sobre la petición del Ejecutivo del régimen de excepción para algunas garantías constitucionales para enfrentar la pandemia del COVID-19. No nos cambie, ya regresaremos. Continuamos en la poderosa YSKL. Muchas gracias a quienes se conectan a través de Facebook Live de la poderosa. Llega más lejos, solicita ya tu crédito en Acocomet DRL y alcanza tus metas. Acércate a las agencias de Acocomet DRL, afiliada a la red de cooperativa Fedecases. Hoy nos visita en la cabina azul de la poderosa YSKL la diputada Yancy Urbina del Grupo Parlamentario Frente Farabundo Martí, FMLN. La Comisión de Hacienda, diputada Urbina, ha estado dando seguimiento también a todo el marco legal de garantías y otros criterios del fideicomiso. ¿Qué es lo que hace falta para avanzar en definir la estructura de este fideicomiso? Bueno, en este momento, Nerimabel, estamos viendo el tema de los criterios de inclusión de los que serían directamente beneficiarios de este fideicomiso. Hay que mencionar que, para claridad de los amigos, amigas que nos escuchan, es que el fideicomiso va dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas, a emprendedores, es decir, al sector informal. Entonces, ¿qué es un micro, una pequeña? ¿Cómo se está entendiendo este tamaño de las empresas? Por ejemplo, una microempresa se está tomando el parámetro de hasta 10 trabajadores, que es lo que ya nos define la ley, el CONAMIPE, todo el sistema, digamos, de micro. En el tema de pequeñas empresas estamos hablando de empresas hasta de 50 trabajadores y la mediana es la que tiene hasta 100 trabajadores. Entonces, ahí define el universo, es decir, no estamos hablando de que es un fideicomiso para la gran empresa. Sí. Es para la micro, pequeña y mediana empresa. Y hay un componente importante de este fideicomiso que va como para el sector informal. El fideicomiso son 3 programas. El primero de ellos es un subsidio para el pago de salarios. Es un subsidio de un reconocimiento, de un pago de salario de hasta el 50% de lo que después puede ser una planilla de una micro, pequeño, mediana empresa y que no sobrepase el monto de 22.500, y esto podría ser un apoyo para 2 meses. Es decir, una empresa podría tener, micro, pequeña, mediana empresa, hasta $45,000 disponibles para un subsidio en esa materia. Ese es el máximo que se establece, 45,000. Ese es el máximo, el 45,000. O sea, puede ser que una empresa tenga 99 trabajadores y que esto solo represente una parte, pero el máximo puede ser hasta 45. Luego tiene un segundo programa, que es el programa de crédito. Ese programa de crédito va dirigido también a generar liquidez. Quiere decir que las empresas tengan los recursos para activar, ¿verdad? Nosotros sabemos que las empresas, las micro, son las más afectadas en esta cuarentena, en el sentido de que muchas micro han parado operaciones. Ya nos decía la gente de CONAMIPE que por lo menos, decía él, el 67% del personal de las microempresas ha estado cesante, está cesante, es decir, ha parado o ha suspendido contratos o ha parado operaciones, de tal manera que esto ha generado ese nivel de desempleo, ¿verdad? Porque también hay que decirlo, esta situación está generando como efecto una situación grave en el tema del empleo. Difícil. Y entonces lo que se pretende es que tenga un fondo de liquidez para que puedan arrancar de nuevo operaciones. Y luego hay un tercer programa que es el dirigido a sector informal.
de la economía. Entonces es un programa de 100 millones. Se estima que en el segundo, el programa de crédito, van a ser 360 millones y se estima que en el primer programa, que es de subsidio al empleo, serían hasta 140 millones. Lo que sucede con esto, Nerimabel, es que estamos definiendo cuáles son los criterios. Por ejemplo, en la propuesta del gobierno de Bandesal dice 2 criterios importantes. Uno es que esté registrado en el Seguro Social. Sí. Y 2, que sea categoría de cliente, categoría crediticia A o B. Ajá. Con esos 2 criterios realmente queda fuera muchas empresas pequeñitas, estas pequeñas empresas. No porque sean malos pagadores. No, porque hay una buena parte de todos estos que no está en el sistema financiero formal. Es como los del sector informal. El pedirle que tenga un crédito vigente, que tenga categoría A o B, eso realmente va a dejar fuera a una importante cantidad de emprendedores. Y también en el sector informal se les pide que tengan en el crédito. sector informal le está pidiendo que sea requisito. Ese requisito. Es como que le pidamos a los informales que estén bancarizados, y usted bien sabe, y todos los amigos saben, que el sector informal, el punto de financiamiento está en la usura. Sí, no y lo dice CONAMIPE, también hizo una encuesta al respecto. Es correcto, el estudio de CONAMIPE lo señala, de que el sector de las pequeñas empresas, el sector de los informales, los emprendedores, están prácticamente en el sector donde opera la usura. Y pedirles un requerimiento de selección de que tenga crédito en el banco, que haya tenido en el banco, que tenga categoría A o B, en realidad lo que significa es un criterio para dejar fuera muchas personas que podrían ser sujetas de esto. Entonces, pero ¿y cómo garantizar que se pague? Acá ese es el tema que estábamos viendo también, es decir, bueno, el fideicomiso debe establecer, no es un fideicomiso, no es un crédito regalado, pero tiene una tasa muy favorable del 3%, entonces tenemos que ver a quiénes se va a beneficiar también con esa tasa muy favorable del 3%, es decir, debería de ser a los sectores más afectados, a los sectores con mayor necesidad, como los pequeños, como el sector informal, que usted se da cuenta, Neri, esto, vamos a decirlo, esto se diseña para contribuir como un salvataje, para que estas pequeñas negocios puedan iniciar labores, porque han pasado más de 3 meses en suspensión total de labores, donde no han generado ningún ingreso, y mucho del capital que tenían de trabajo se consumió en el pago de salario o en la subsistencia, porque buena parte de estos negocios son negocios de subsistencia. Entonces, esta parte sí es importante dejarla planteada. Entonces, lo que estamos discutiendo es, bueno, hay que plantearse otros criterios. Ajá, ¿y qué proponen? Y por ejemplo, hemos escuchado, porque hemos tenido oportunidad de escuchar a los, digamos, directamente representantes de sectores, y por ejemplo, algunos nos sugerían, bueno, hay microempresas que no están registradas en el Seguro Social, pero sí están registradas en el IVA, por ejemplo, en el registro del IVA, en el Ministerio de Hacienda, se podría ser un criterio. En segundo lugar, hay microempresas, la CONAMIPE tiene un registro de las pequeñas empresas, de los también emprendedores, es decir, si usted está registrado ahí, si tiene un cierto, digamos, seguimiento por parte de la institución. Lo otro también que nos planteaban es, bueno, y los proveedores que le venden a los del sector informal, por ejemplo, podrían dar una carta de referencia de estos, de los proveedores, es decir, podría haber una declaración jurada de una persona, digamos, si es un proveedor que usted le vende a alguien del sector informal y permanentemente tiene una relación comercial
de compraventa ahí, podría haber una referencia comercial. Puede considerarse ese tema. Sí. Entonces, son como elementos que hemos estado discutiendo para asegurar, pues sí, porque tampoco es un reparto. El dinero no dinero, será regalado, no es exacto. regalo. Eso es lo que le decía, la garantía de que el emprendedor, el trabajador informal asuma la responsabilidad. El otro tema acá, Neri Mabel, es que el Bandesal en el periodo pasado creó lo que se denomina un fondo de garantía. El fondo de garantía es para dar un soporte a todas aquellas personas que no tienen otra manera de garantizar su crédito. Es decir, no tiene un bien, no tiene una propiedad, no tiene una referencia bancaria que le pueda significar un soporte. Este tema podría entrar o no entrar este fondo de garantías a respaldar aquellos créditos que tienen un tipo de dificultad para generar esa confianza que se necesita para la entrega de un crédito. Este es un tema que estamos discutiendo. Hasta hoy el gobierno dice que no les parece que abramos. Por ejemplo, una recomendación nos decía ahorita, las personas decían, los microempresarios nos decían, mire, que no sea solo categoría crediticia A o B, porque en este periodo hay muchos que ya cayeron en categoría C. Entonces decía, hay que ampliar las categorías, no solo la A, la B, que son las primeras categorías. Sí, que tienen mayor responsabilidad de pago. Puede ser una categoría C. Entonces ahí es donde está la discusión. Quiero decirle de que nuestra reflexión es también de que los que son en categoría A y B ya los atiende el sector formal, ¿verdad? La banca, con unas tasas que son unas tasas bastante, ciertamente usted tiene toda la razón, unas tasas que realmente son sacrificadas para los micro pequeños empresarios. Pero digamos que es un segmento que tiene acceso. El otro es el que no tiene acceso, que es un tema que creo que está de fondo también en esta discusión del fideicomiso. Nosotros esperamos, Neri Mabel, que esto se resuelva con la prontitud, definiendo los criterios para que esto pueda pasar a aprobación y esperamos que esto sea pronto. O sea, pero no será esta semana, ¿verdad? Es previsible. Fíjese de que creamos un equipo de técnicos de trabajo para que terminara la formulación de estos criterios con las consultas debidas que habrá que realizar, ¿verdad? También. Pero esperaríamos nosotros que esto pueda desarrollarse en los próximos días. Le decía que también la Comisión Política comenzó ayer esta especie de foro con comunidad jurídica, con expertos científicos del área médica, para analizar esta petición del Ejecutivo sobre el estado de excepción de algunas garantías constitucionales para enfrentar la pandemia del COVID-19. ¿Habrá entendimientos en esta materia de petición que ha hecho el gobierno? Bueno, Neri Mabel, hay que recordar que nosotros tenemos en este tema una sentencia que precede. La sentencia, una de las últimas sentencias de la Sala de lo Constitucional, incluso tiene un voto razonado que abunde en la fundamentación sobre el uso del régimen de excepción. La Sala ya establece, por ejemplo, en esa sentencia que el régimen de excepción no debe ser el primer punto de atención en el tema de la pandemia. Ni un régimen parcial, porque decían que hay áreas específicas. Hay una parte que también está referida a esta declaratoria nacional de incluir a todo el país como un cerco sanitario de todo el país, o una declaración de que abarque a todo el territorio, como que si no hubiesen diferencias en él. Eso la Sala lo abunda en la sentencia y ya prohíbe también el uso de ese, ha sido expulsado del régimen jurídico todos aquellos decretos, sean decretos ejecutivos y decretos legislativos que hayan incurrido en esa precisión. Hay que decir, Neri Mabel, el régimen de excepción ya lo aprobó la Asamblea Legislativa
hace algunos meses. Es decir, usted se recordará que en paralelo a la digamos, a la ley de emergencia, se aprobó la Asamblea. Dicho sea de paso, nosotros como grupo parlamentario del FMLN no votamos por ese régimen de excepción, que luego también se continuó con una ley de cuarentena que disfrazaba un régimen de excepción, pero era lo mismo, mantuvo esa situación por otro mes más. Entonces, esta situación ya ha habido antecedentes. ¿Qué es lo que la sala dice? Esos dos son inconstitucionales, no puede seguirlo desarrollando. Y lo que el gobierno mandó prácticamente como solicitud es prácticamente lo mismo. Entonces, allí, por eso es que la Asamblea abre esta discusión a los diferentes sectores. ¿Qué es lo que hemos tenido hasta ahora? Opiniones del Colegio Médico, de los profesionales jurídicos, constitucionalistas, que han estado pidiendo opiniones. Y opiniones muy calificadas. Creo que hay que tener claridad de que son opiniones científicas, ¿verdad? Que están dando aportes para entender, comprender bien cuál es la situación actual. Ahora, la mayor parte se inclina a una no declaratoria de régimen de excepción. En esos términos. La mayor parte establece y dice, recomienda, incluso nos decía el Colegio Médico, tratamiento más focalizado, porque nos decía, las cuarentenas... Focalizado donde haya mayor número de contagios. Y las cuarentenas ya las establece el Código de Salud. O sea, eso no necesita un régimen de excepción, sino que esas cuarentenas ya están, digamos, en posibilidad de declararlas el Ministerio de Salud de acuerdo a las competencias, es decir, a lo que ya lo faculta el Código de Salud. Y decía ello, abordajes focalizados donde está la mayor, digamos, expresión. ¿Y por qué nos dicen esto, Neri Mabel? Por una razón muy fundamental, y es que tenemos municipios que tienen entre 1 y 5 casos. Hay más de 54 municipios que no tienen ningún caso. Hay 184 municipios que tienen entre 1 y 10 casos. Y hay municipios, y dentro de esos municipios hay zonas muy focalizadas que donde está concentrado el tema de la presencia del virus y la mayor contaminación. Hay aquí una participación, me decía, buenos días, ¿de dónde llama? Antes de terminar nuestra conversación. Hola, en la número 4, Miguelito. Creo que ya no está la persona que nos estaba marcando. Hola, buenos días. Siempre nos da problemas tampoco acá. Bueno, ¿y será que va a continuar hoy esta reunión de la Comisión Política? Sí, esta discusión continúa este día, Neri Mabel. Nosotros esperamos recibir todos los aportes porque hay que tener también criterio técnico, científico, que permita tomar una decisión al respecto. Lo que coincide, fíjese que hay otro elemento muy importante que también coinciden la mayor parte de los que participaron el día de ayer, y es en la dificultad que tiene toda la comunidad científica en este momento, porque los datos, el manejo de los datos, hay un subregistro, ¿verdad? Y también que no hay una confianza suficiente con que el manejo de los datos es realmente lo que está aconteciendo. Ese tema lo han señalado bastante reiteradamente las representaciones que estuvimos ayer. De hecho, el Colegio Médico decía, formemos un comité, que se debe crear un comité por ley para verificar realmente el estado de las estadísticas. Este tema ha sido muy discutido. Hay muchas opiniones al respecto. Sí. Bueno, diputada, muchas gracias por haber venido a la KL. Está en un proceso en los partidos de elección interna. ¿Se va a reelegir? ¿Va a participar en estas elecciones internas usted? En un proceso en medio de toda esta pandemia. Hay una situación un poco compleja, Neri Mabel, pero hemos iniciado ese proceso y he tomado la decisión de participar en el proceso interno. Dependerá ahí de la militancia de nuestro partido si toma la decisión de que
de seleccionarnos para esta tarea y estaremos muy atentos a lo que eso ocurra en los próximos días. Muchas gracias y nosotros también estaremos pendientes de lo que suceda esta semana a nivel de la Comisión Política. Un gusto haber hablado con ustedes, diputada. Muchas gracias, Nerimabel, y un cordial saludo a toda la amable audiencia y siempre a tomar las medidas de precaución que ya nos están indicando las autoridades sanitarias. Sí, por favor, pongámoslas en práctica, practiquemos el autocuido. Gracias a quienes también se conectaron a través del Facebook Live. Muchos saludos para ustedes y que tengan un feliz día.